El día de hoy vamos a tocar un tema que es catequético, apologético y espiritual. La importancia de rezar por los muertos. ¿Por qué es catequético? Bueno, porque es la catequesis de la Iglesia Católica nos enseña que nosotros debemos rezar, orar por los muertos, por los difuntos, interceder por ellos. Apologético porque es controversial, porque en muchas sectas o religiones no aceptan el que se rece por ellos. Ellos creen que lo que esa persona ya hizo en este mundo, como se murió, queda, y si hizo méritos suficientes, pues está en el cielo, y si no, se fue al infierno. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que hay tres tipos de muertos. Los muertos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que en la vida aquí terrenal vivieron agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios agrada. Dejaron todo por seguir a Cristo, y esos muertos pues van derecho al cielo, ¿no? Se han ganado al cielo. Tal el caso, por ejemplo, de la Santa Madre Teresa. Esos muertos hicieron los méritos suficientes, hicieron todo aquí, creemos firmemente que van derecho al cielo. Están los segundos tipos de muertos, que son aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Esos van directamente al infierno, al menos que al final, al último momento, que nosotros no lo sabemos, pudieron haberse arrepentido, ¿verdad? Pero si no se arrepintieron, se fueron sin creer a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos realmente se fueron derecho al infierno. Pero creemos en el tercer tipo de muertos, que esos muertos son personas que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, lo aceptaron como su Dios, como su Salvador, pero no vivieron aquí en la tierra agradando a Dios. Vivieron aquí en la tierra haciendo todo tipo de mal, pecando, diciendo malas palabras, diciendo esto y barbaridad y media, de borrachos XXX. Entonces son personas que al creer en nuestro Señor Jesucristo han obtenido la salvación, pero que porque no vivieron una vida santa, necesitan de su purificación. Una vida ordenada, necesitan de purificación. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 4, que en Cristo Dios nos escogió desde antes que creara el mundo para estar ante su presencia limpios, sin defectos y sin mancha. Palabra de Dios. Mi hermano, esa cita bíblica no se refiere que cuando vamos a misa, a que cuando vamos a un grupo de oración, a que cuando vamos a cualquier tipo de grupo, tenemos que ir limpios y sin mancha. No. Cuando vamos a misa, cuando vamos al templo, cuando vamos a cualquier grupo, vamos porque necesitamos de Dios. Necesitamos que nos purifique, que nos santifique, que nos perdone nuestros pecados, que nos renueve nuevamente y que borre todo lo malo que tenemos para ver si así podemos continuar. Ese versículo de Efesios capítulo 1 versículo 4 se refiere a cuando nosotros muramos, a cuando nosotros estemos ante la presencia del Padre, que en ese momento tenemos que estar limpios y sin manchas de su presencia. Y si morimos con un poco de pecados, no podemos estar en la presencia del Padre. Entonces estamos en el lugar que nuestra Iglesia Católica nos enseña, el purgatorio, para purgar, para ser purificados, para ser lavados, limpiados en ese lugar para poder estar en la presencia del Padre. Sobre esto nos habla el Catecismo Católico en el numeral 989, 991 y en el 1030. Nos habla sobre la resurrección, nos habla sobre el rezar por los difuntos, los muertos, y nos habla sobre lo que nos espera de la vida eterna, ¿verdad? Nosotros debemos interceder por ese tipo de personas que mueren sin haberse entregado completamente a Dios, que mueren creyendo, aceptando a Cristo nuestro Señor como Salvador, pero que no vivieron una vida como Dios quiere, ¿verdad? En la palabra de Dios también nos refuerza esto, nos confirma esto. Cuando miramos la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 36 en adelante, nos cuenta la palabra de Dios una historia de que el pueblo de Dios tuvo un encuentro con el enemigo
Y de repente hubo pérdidas, hubo muertes del pueblo de Dios también. Y dice que Judas Macabeo manda a recoger los cadáveres para darles cristiana sepultura y enterrarlos junto con sus familiares. ¿Sabe una cosa? Eso lo hacemos nosotros, ¿cierto? No nos dejamos tirados por ahí, lo recogemos. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Lo hizo Judas porque eran parte del cuerpo de Cristo, eran parte del rebaño de Dios, eran partes del pueblo de Dios. Y sabe una cosa, sus muertos y mis muertos son partes del reino de Dios, porque ellos han aceptado a Dios nuestro Señor como su Salvador. Entonces son parte del cuerpo de Cristo, son parte mía, son parte tuya, son parte de Dios. Y por ello, por lo tanto, nosotros debemos interceder por ellos para que ese momento de purificación, ese momento de dolor y sufrimiento que tienen para purificarse y limpiarse de sus pecados, sea más llevadero. Y que la mano de Dios llegue con poder a con ellos y los levante desde ya. Pero dice la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 36 en adelante, que cuando recogen esos cadáveres se dan cuenta que entre sus ropas había cosas robadas. Y cuando se dan cuenta que hay cosas robadas, Judas Macabeos toma la posición de intercedor por esos difuntos y dice que oraron por el perdón de los pecados de esas personas. Lo que tú y yo hacemos como católicos, orar por esas personas que están en el purgatorio, orar por esos difuntos que se han ido y que han hecho barbaridad y media o que han pecado, pero que han aceptado a Cristo como su Señor, e intercedemos por ellos. Pues Judas Macabeo intercedió por ellos también. Y más aún dice que juntó un dinero y que lo mandó para que hicieran sacrificio para el perdón de los pecados cometidos por esas personas. Y que lo hizo como un acto noble y piadoso. ¿Qué significa esto? Que la segunda parte, que nosotros debemos interceder por los difuntos. La primera es porque son parte de nosotros, son parte del cuerpo de Cristo, son partes del rebaño de Dios, son parte de nosotros, y por eso debemos interceder por ellos, porque queremos darles lo mejor para ellos también. La segunda es, debemos hacerlo como acto de nobleza, acto de humildad, acto de piadosidad, acto de caridad. Jesucristo nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, y no nomás tenemos que amar al que está vivo, sino al que está muerto, interceder por él para que obtenga la vida eterna, para que llegue al cielo lo más pronto posible, para ya encontrarnos con él en el cielo. ¿Sí, mi hermano? Que no le digan, que no le cuenten lo que no es. El Catecismo de la Iglesia Católica le enseña, numeral 989, 991 y 1030. Y la palabra de Dios en varios lugares nos enseña, pero yo le dejo este versículo, este texto, segundo de Macabeos, capítulo 12, versículo 36 en adelante, mi hermano. Y ahí dice que nosotros debemos interceder por los difuntos. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que la oración de unos por otros tiene mucho poder. Así es que usted y yo somos llamados a interceder por aquellos que no pueden, por aquellos que ya no lo pueden, y son aquellos muertos porque ya no tienen la oportunidad de hacerlo. Nosotros debemos hacerlo por ellos. Nuestra mamá María lo está pidiendo en sus apariciones. Y yo le digo, que no le digan, que no le cuenten, mi hermano. Usted con la palabra de Dios sabe que nuestra Iglesia Católica lo que le enseña es verdad. Que Dios lo bendiga.